Un museo es la casa de nuestra memoria, pero también un espacio para educar en igualdad. Los museos tienen un papel esencial en la construcción del saber y en la definición de lo que es arte y cultura y lo que no. Asimismo, sirven para mostrar la valoración que tenemos como sociedad de la diversidad cultural y de la igualdad entre los géneros. La UNESCO, en su recomendación de 2015 sobre protección y promoción de los museos, su diversidad y su función en la sociedad, subraya la importancia de los museos como espacios públicos vitales, porque recogen la historia de las sociedades y sus transformaciones, porque educan a la ciudadanía, reflejan las emociones de las personas, fomentan la reflexión sobre nuestras identidades y el respeto por los derechos fundamentales, y porque permiten combatir las discriminaciones. Años atrás, nuestra Ley Orgánica de Igualdad de 2007 ya incidía en la obligatoriedad de una serie de medidas para garantizar la igualdad en los ámbitos artístico, creativo e intelectual, como la promoción de las artistas y sus obras, la difusión de la autoría femenina, la búsqueda de la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los espacios culturales y otras iniciativas. Porque, como señala Marian López Fernández Cao, los museos construyen la historia en función de lo que deciden mostrar u ocultar, exaltar o silenciar. Y dado que los museos educan y debemos educar en igualdad, se hace más que urgente reclamar más espacio público para las creadoras. ¿Tienen que estar desnudas las mujeres para entrar en los museos? Esto se preguntaban hace ya más de 30 años las Guerrilla Girls. A finales de la década de 1980, este colectivo de artistas feministas puso en evidencia que dentro de las colecciones de los museos las artistas solo formaban un 5%, frente al escandaloso 85% de desnudos femeninos. Estaban evidenciando algo que aún ocurre hoy: la hipervisibilidad de las mujeres como objetos representados y la casi absoluta invisibilidad de las mujeres como sujetos creadores. No se trata de una información subjetiva, las cifras son demoledoras. En el reciente estudio de la Universidad de Maastricht y ArtNet Worldwide, solo el 13,7% de las artistas son representadas en los museos y las galerías de Europa y Estados Unidos. Pero más lamentable resulta comprobar que los 3 museos más visitados del mundo, el British, el Metropolitan y hasta hace pocas semanas el Louvre, nunca habían tenido ni han tenido una directora. La reivindicación de la visibilidad de las artistas y de sus iconografías viene respaldada además por una amplia y densa literatura crítica desde diferentes corrientes feministas. Los trabajos de Linda Nochlin, Griselda Pollock, Marina Warner, Whitney Chadwick, Estrella de Diego, Patricia Mayallo, entre otras muchas, han permitido y permiten establecer un buen análisis del estado de la cuestión y la pertinencia de nuevos paradigmas a la hora de organizar los museos y sus exposiciones. En los últimos años se han ido realizando iniciativas de inclusión de las artistas en los museos y las exposiciones, como la promovida por Linda Nochlin y Anne Harris en Los Ángeles en 1976, o la de Mar Villaespesa en Sevilla en 1993 con artistas andaluzas, y algo mucho más ambicioso incluso, como el Museo Nacional de Mujeres en las Artes, creado en Washington en 1987, con más de 2.500 artistas y creadoras. La creación de museos específicamente femeninos también tiene su tradición, podría decirse, comenzando con la Casa Museo de Frida Kahlo en México, la Frauenmuseum de Bonn, el italiano Museo della Donna o el Museo de la Mujer en el Flamenco en Sevilla. Tampoco podemos olvidar iniciativas más recientes en España como Museos en Femenino de 2009, fruto del convenio de colaboración entre la Complutense de Madrid y el Ministerio de Cultura, y que abarcaba el Museo del Prado, el Reina Sofía, el Museo del Traje y el Museo Arqueológico Nacional, con planteamientos didácticos muy completos y adaptables a cualquier nivel y edad. Bien, pues en este marco se inscribe el proyecto educativo y cultural Victorianas, un museo para ellas,
fruto de la colaboración interinstitucional entre el IES Miguel Fernández de Melilla, un centro de secundaria dependiente del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad de la ciudad de Melilla. El proyecto consta de una exposición elaborada por el equipo de igualdad del centro educativo y trasladada o compartida con el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de la pequeña ciudad española en el norte de África. También un documental coordinado y dirigido por la profesora y doctora Cristina Hernández, en el que participan activamente 14 jóvenes estudiantes provenientes de 3 culturas distintas que dan voz a 14 artistas victorianas a la par que visibilizan las piezas del museo melillense. A través del aprendizaje competencial y fomentando el uso de herramientas digitales, el proyecto tiene como objetivos demostrar la posibilidad de reinventar los espacios culturales urbanos y fomentar nuevos modelos de educación y cultura igualitarios, además de seguros en tiempos de pandemia, cumpliendo con las medidas sanitarias pertinentes. El IES Miguel Fernández, centro educativo ubicado en Melilla y formado por más de 1.000 estudiantes y 80 personas docentes, es un centro también pionero en Melilla por ser el primero en redactar, aplicar e incorporar en su programación general anual un plan de igualdad. Desde 2009 venimos trabajando la ecoeducación, la igualdad en educación y la no discriminación de manera sistemática, integral e interdisciplinar a través de actividades diversas, microproyectos, materiales de propia creación e incluso compartiendo con la ciudadanía adulta melillense nuestras actuaciones a través de exposiciones y conferencias. También el profesorado que forma parte del equipo de igualdad nos dedicamos, como están viendo, a la investigación y al estudio y participamos en congresos y jornadas internacionales llevando nuestra labor más allá de nuestra pequeña ciudad, crisol de múltiples culturas, aromas y sabores, por lo tanto muy rica, pero no por ello menos compleja. Nuestro plan de igualdad ha sido reconocido con varios premios, como por ejemplo el Premio Meninas en 2018 y el Premio Nacional 8 de marzo UGT en 2019. Y también ha participado en proyectos y programas institucionales como los del Instituto de la Mujer. Nos referimos a Plurales, ADA y Diana. Como saben, los centros educativos tienen un papel clave en el desarrollo de la infancia y la adolescencia, y en la sociedad en general. El derecho a la educación y el derecho a la protección son prioridades que están recogidas en la Declaración de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y diferentes organismos internacionales como la UNESCO, UNICEF, la ONU y la OMS han subrayado el impacto que el cierre de las escuelas y el periodo de confinamiento por la pandemia de COVID-19 han supuesto para la educación de los miembros más jóvenes de la sociedad. La educación no presencial agrandó brechas que ya existían o que estaban ocultas antes de la situación de emergencia, poniendo de manifiesto las desigualdades de tipo económico, digital y de aprendizaje. Otras instituciones han advertido del incremento del maltrato infantil y de la violencia de género durante este periodo de confinamiento. Además, la escuela es un espacio de compensación social que, a pesar de las muchas limitaciones de las que adolece y que sabemos, tiende al menos a restablecer el principio de equidad. La cuestión durante este curso académico residía en mantener un equilibrio entre el derecho a la salud y el derecho a la educación y al mismo tiempo mantener nuestro programa de actividades y de actuaciones dentro de nuestro plan de igualdad. De ahí la necesidad de cumplir con las medidas de prevención, higiene y salud en los centros educativos, cumpliendo con un protocolo de actuación bastante estricto. Pero ni siquiera la pandemia nos ha detenido y hemos estado cumpliendo con nuestro calendario mensual de actuaciones. De hecho, la actividad a la que aludimos en esta comunicación tiene un antecedente, celebrado en el mes de marzo, las mujeres en Dante Alighieri y las damas del Renacimiento, con motivo del 700 aniversario de la muerte del poeta italiano Dante Alighieri. El Plan de Igualdad del IES Miguel Fernández realizó un microproyecto dedicado a los mejores personajes femeninos de la gran obra de este poeta, la Divina Comedia, y a la vez una gran exposición titulada Las grandes damas del Renacimiento. Fomentábamos así la educación en igualdad de nuestro alumnado y la iniciativa era un abrazo tendido a nuestra vecina Italia tras cumplir un año de pandemia.
Convertimos todo nuestro centro educativo en un inmenso museo con 40 retratos femeninos, uno por cada grupo y aula, en el que el alumnado era el absoluto protagonista, que ha sido el encargado de explicar, compartir las imágenes femeninas más representativas del escritor y también del Renacimiento italiano. Y para ello, con el fin de cumplir con las medidas sanitarias prefijadas por el Ministerio de Sanidad para los centros educativos, utilizando sobre todo los medios digitales, el aprendizaje competencial y respetando todas estas medidas. Y se preguntarán, ¿por qué victorianas? Sencillamente porque muchas artistas victorianas son desconocidas o poco familiares para nuestra historia del arte, y porque además de la cuestión de la invisibilidad histórica, hay que añadir las limitaciones sociales durante su vida y los problemas posteriores de tipo documental. De algunas se perdieron sus obras o las conocemos por referencias terceras, por bocetos preliminares o, en el mejor de los casos, por fotografías. Tampoco nos han llegado todos los datos de sus biografías, por lo que es muy complicado reconstruir su cronología artística. Algunas murieron muy jóvenes y sus carreras quedaron truncadas, como el caso de Elizabeth Siddal. Otras fueron oscurecidas por esposos, tíos, hermanos y maestros, como el caso de Evelyn de Morgan, e incluso algunas se vieron obligadas a colgar los pinceles para dedicarse al hogar y la familia, como Mary Spartali y Stillman. Y victorianas, elegimos a las victorianas porque lo más importante y llamativo es que el periodo histórico que conocemos como Inglaterra victoriana, por la reina Victoria, fue paradójicamente uno de los más crueles y discriminatorios para con las mujeres. La ideología de las esferas separadas, que más acentuaba la división entre los géneros, justificaba la adjudicación del ámbito doméstico a las mujeres, entre cuyas aspiraciones no debían encontrarse en labrarse una carrera como artista profesional. Los críticos de arte del periodo victoriano, además, siempre infravaloraban a estas artistas por sus aparentemente nulos conocimientos en anatomía. Pero esto no se debía a su falta de talento de técnica. Era consecuencia de las limitaciones educativas que desde las escuelas se le imponían a las mujeres. De ahí nuestro interés por las victorianas. Las clases de dibujo con un modelo desnudo estaban vetadas para las estudiantes, y así era difícil que se aventurasen con géneros más importantes como la pintura histórica y mitológica, recomendándoles que pintaran bodegones, paisajes, flores, géneros menores y menos atractivos para patrones y compradores. Así, el perverso circuito artístico de la sociedad victoriana, las mujeres que aspiraban a ejercer como artistas profesionales eran negativamente valoradas por carecer supuestamente también de unos conocimientos a los que previamente tenían prohibido acceder. Esto permite la reflexión en el alumnado, precisamente. La desigual educación recibida por las mujeres repercutía en sus carreras, teniendo menos oportunidades que sus colegas varones para exponer sus obras en museos, pero también para venderlas y entrar en el competitivo mercado del arte. La lección que aprende nuestro alumnado es que las artistas victorianas quedaban, por tanto, discriminadas de la historia, pero también del mercado. Afortunadamente, el proyecto educativo permite también hacer ver que, no obstante, pese a todo esto, hubo muchas artistas, la mayoría vinculadas al prerrafaelismo y al simbolismo, los movimientos artísticos más importantes de la Inglaterra del XIX, que encontraron sus estrategias y desafiaron la ideología dominante para dedicarse plenamente al arte. De ahí nuestro interés por las artistas victorianas, de las que solo hemos seleccionado a 14, y que son recuperadas por nuestros 14 jóvenes estudiantes de bachillerato. Muchos museos ya están cuestionando sus colecciones y sus formas de organizar exposiciones, y más aún en tiempos de post-pandemia o en plena pandemia. Pero incorporar a las artistas no consiste en un mero anexo de nombres y obras. Hay que hacerlo con una mirada en femenino, exponiendo temas comunes a todas estas artistas, analizando sus diferencias y sus estrategias de resistencia al canon o su conformidad con el mismo, mostrando sus imágenes del mundo. Como dice Griselda Pollock, hay que cambiar el carácter del arte. Queda aún mucho por hacer, pero está claro que en el siglo XXI ya estamos en una fase de reinvención de los museos. Museos que quieren interpretar la cultura y la historia en todas sus aristas y en todas sus identidades. Museos creados y recreados desde la acción educativa, a pesar de la pandemia, o tal vez porque la pandemia ha venido a cambiar definitivamente las maneras de mejorar la cultura
y de educar en igualdad.